Todos desde Santiago del Estero nuevamente. Tengo el orgullo y el honor de presentar a mi amigo el doctor Diego Pavón, que es neurocirujano, especialista tanto por el Consejo Médico de Santiago del Estero como de la Asociación Argentina de Neurocirugía. También es especialista en cirugía de columna vertebral. Es jefe del servicio de neurocirugía del principal hospital de Santiago del Estero, es director de uno de los más grandes sanatorios de Santiago del Estero, es docente también en la residencia de terapia intensiva del mismo sanatorio. Además de todos estos pergaminos académicos, el doctor Diego Pavón es un excelente profesional, un excelente colega, siempre abierto a todos los requerimientos de nosotros los molestos, que nos hacemos la especialidad. Y bueno, te escuchamos, Diego, en tu disertación sobre trauma de cráneo. Bueno, muchas gracias, Moni, por la presentación. Buenas noches a todos. Eh, Demasiados pergaminos, pero no, la idea de esto es dar una charla enfocada principalmente para el médico general, que tiene que enfrentar frecuentemente esta problemática de los traumatismos de cráneo y traumatismos raquimedulares. Voy a compartir la pantalla. A ver. ¿Se ve? Todavía no, doctor. ¿Se ve? No, todavía no. No, no, ¿No? no. A ver. A ver ahí. No. Bueno. Permiso. Compartir. Habíamos probado recién, andábamos bárbaros. Suele pasar. Ahí estaba queriendo. Ahí Ahí tiene que poner el No, PowerPoint. Ahí está. ahí estaba. Perfecto. Ahora lo sí. puse. ¿Se ve? ¿Se ve? Perfecto. Ahora sí, sí. Perfecto, perfecto. Veo que tiene un pequeño retraso. Bueno, como vemos dentro del módulo de politraumatismos, vamos a enfocar dos temas bastante dominantes dentro de lo que es politraumatismo, como son los traumatismos cráneoencefálicos y el traumatismo raquimedular. Lo he armado en dos charlas, la primera un poquito más extensa que la segunda, eh, para repasar conceptos y tener ideas claras o tratar de lograr transmitir ideas claras sobre en qué enfocarnos y prestar atención cuando nos toca enfrentarnos con esta patología. Vamos a hablar relacionado con los traumatismos cráneoencefálicos, de la epidemiología. Es muy importante porque es la principal causa de muerte en personas menores de 40 años y en estas personas es también la principal causa de discapacidad secuelar. Es más frecuente en el sexo masculino antes de los 40 años, pero después de los 40 se hace más frecuente en el sexo femenino. En cualquier guardia representa cerca del 20% de la consulta, o sea que en algún momento cuando estemos en la guardia nos va a tocar asistir a un traumatismo cráneoencefálico. Y cuando hay traumatismo de cráneo, es la causa más frecuente de malos resultados en los pacientes politraumatizados. O sea que la muerte es 3 veces más frecuente que en el politrauma sin traumatismo de cráneo. Otra cuestión es que la intoxicación alcohólica se observa hasta en el 50% de los adultos jóvenes que tienen traumatismo de cráneo. Cuando vemos cuáles son los factores causales o las circunstancias que provocan traumatismo de cráneo, primero están los accidentes de tránsito, las agresiones, las caídas de altura, la práctica de deportes de contacto y los accidentes domésticos por último. Cuando enfocamos qué revisar con respecto a los traumatismos cráneos, que es muy extenso, lo he planteado en 4 puntos, o sea, prestar atención en 4 puntos. ¿Qué medidas implementamos en los pacientes en la fase prehospitalaria cuando asistimos a un paciente con traumatismo de cráneo? Es decir,
desde el momento que lo acudimos a ver en el lugar del accidente hasta que lo trasladamos a un hospital o una institución que lo recibe. Segundo, revisar las medidas que implementamos en la fase hospitalaria en el manejo del traumatismo de cráneo. Tercero, vamos a ver, tratar de reconocer las lesiones neurológicas asociadas al traumatismo de cráneo, sobre todo las más frecuentes. Y por último, rápidamente vamos a tratar de revisar las medidas que tomamos cuando trasladamos o movilizamos los pacientes con traumatismo de cráneo dentro de las instituciones. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí, se escucha bien. Muy clarito. Perfecto. Bueno, el primer enfoque es referido a la fase prehospitalaria. Y cuando acudimos a un paciente con traumatismo de cráneo, tenemos que tener un enfoque sistémico y sistematizado. Sistémico porque tenemos que considerar que aunque el traumatismo de cráneo domine el cuadro, muy frecuentemente hay otros órganos y sistemas que pueden estar afectados. O sea que tenemos que considerarlo en un todo. Y sistematizado, tenemos que tener una sistemática, un esquema de cómo valorarlo y tratarlo para no omitir o no obviar nada y no ir directamente a lo que pareciera ser más importante como un traumatismo de cráneo expuesto, cuando pueda haber, por ejemplo, una lesión sangrante que descompense aún más al paciente. Y dentro de esta sistematización, nosotros describimos fases, digamos, que son la resucitación y estabilización. Seguramente todo esto ya se ha visto en los capítulos anteriores de politraumatismos, pero la primera es resucitación y estabilización, la vía aérea, asegurar la ventilación y la oxigenación. En el tercer punto, el aporte de los fluidos. En el cuarto punto, controlar que tenga oxigenación y presión arterial adecuada. Y por último, la documentación del trauma. En cuanto a la resucitación y estabilización, el objetivo es lograr un paciente estable desde el punto de vista respiratorio y circulatorio, que nos permita trasladarlo a un centro donde reciba la atención más profunda con el menor riesgo posible. Y esto lo logramos cuando el paciente satura más del 92% y cuando tiene una presión sistólica mayor a 90 milímetros de mercurio. La vía aérea garantiza la ventilación y la oxigenación. Inicialmente, cuando asistimos al paciente, debemos medir la saturación y aportar oxígeno con máscara. Si con esto el paciente se mantiene con una saturación mayor al 92%, está en condiciones ventilatorias de trasladarse. Tenemos que tomar medidas cuando no logra alcanzar este nivel de saturación y en ese caso la intubación es mandatoria. En general, el traumatismo, cuando el Glasgow es menor a 8, es decir, el paciente está en un estado de coma, o con el aporte de oxígeno no logra saturar porque tiene alteración en el patrón ventilatorio, o tenemos incapacidad o dificultades para garantizar una vía aérea permeable por las características del trauma, por ejemplo, cuando hay trauma facial. En cuanto al aporte de fluidos, los fluidos ayudan a mantener una presión arriba de 90 milímetros de mercurio. Ya vamos a ver por qué es importante. Preferimos las soluciones salinas cristalinas isotónicas y no se ha demostrado beneficios con el uso de soluciones hipertónicas en la fase prehospitalaria en forma empírica. Durante la oxigenación y presión arterial tenemos que controlar durante todo el traslado que se mantengan estos parámetros que hemos logrado, es decir, que el paciente tenga estabilidad. Y si en algún momento se altera, debemos preocuparnos por recuperar esa estabilidad, es decir, una saturación y una presión arterial aceptable, ya que la hipoxia y la hipotensión registrados son las causas más frecuentes de resultados desfavorables en el traumatismo de cráneo y raquimedular. Por sí sola, la presencia de hipoxia y por sí sola la presencia de hipotensión empeoran los resultados. Sumadas, o sea, cuando hay hipoxia e hipotensión, el resultado es peor. También en la fase prehospitalaria hacemos una rápida primera valoración neurológica. Vemos el estado de conciencia espontáneo del paciente, si el paciente tiene agitación o excitación o por el contrario está deprimido. Tratamos rápidamente
de tomar un Glasgow inicial y en el contexto de que hacemos el enfoque sistemático del paciente, tratamos de evaluar las pupilas. Esto se debe repetir post-reanimación, es decir, cuando hemos logrado estabilizar al paciente y tiene saturación más del 92% y presión arterial mayor a 90 milímetros de mercurio. Muchas veces un Glasgow inicial bajo mejora luego de que alcanzamos los parámetros que tenemos como objetivo. Bueno, la escala de coma de Glasgow valora 3 elementos neurológicos: la apertura ocular, la respuesta verbal y la respuesta motora. A la apertura ocular le asigna 4 puntos, le asigna la mejor puntuación, es decir, 4 cuando el paciente tiene los ojos abiertos en forma espontánea, 3 cuando el paciente abre los ojos al llamado verbal, 2 puntos le asignan cuando el paciente abre los ojos al estímulo doloroso y 1 punto cuando ante el estímulo doloroso no logra abrir los ojos. La respuesta verbal se evalúa. Si el paciente contesta, se encuentra orientado en tiempo y espacio, se le asignan 5 puntos. Si contesta, pero se encuentra confuso o desorientado, se le asignan 4 puntos. Si solo dice palabras sueltas, 3 puntos. Si solo emite sonidos guturales, 2 puntos. Y si no hay respuesta verbal, 1 punto. Y en cuanto a la respuesta motora, si el paciente obedece las órdenes, por ejemplo, mostrame 2 dedos, apretame la mano, se le da 6 puntos. Si ante el estímulo doloroso localiza el origen, la fuente del dolor, se le asignan 5 puntos. Si ante el estímulo doloroso, por ejemplo, al comprimir el lecho ungueal, el paciente retira el brazo, se le asignan 4 puntos. Si ante el dolor el paciente presenta una postura flexora anormal, que ya la vamos a repasar cuál es, se le asignan 3 puntos. Si por el contrario asume una postura extensora, 2 puntos. Y si no hay respuesta, 1 solo punto. El máximo de Glasgow es 15 y lo informamos como Glasgow 15/15. Y el mínimo, la peor condición neurológica del paciente, es 3, que es la peor condición. Siempre hay que aclarar si el paciente estaba reanimado, es decir, que tenía presión y saturación adecuada. Aquí repasamos un poquito con este gráfico cuáles son las posturas anómalas. La de abajo es la postura flexora. Es una postura que se asigna 3 puntos en la respuesta motora. Ante el estímulo doloroso tiene una extensión de miembros inferiores y pies con una respuesta flexora anormal de los miembros superiores. Nos habla de que hay un sufrimiento, una lesión a nivel diencefálico. Por el contrario, las de arriba es una postura anormal extensora o pronoextensora que nos habla de un nivel más profundo de lesión o más basal a nivel mesencefálico y se caracteriza por una extensión de todos los miembros inferiores y una extensión de los miembros superiores con una pronorrotación. Esa se le asigna 2 puntos en la valoración de escala de Glasgow. Al mismo tiempo revisamos las pupilas. Si las pupilas son intermedias y responden a la luz, estamos ante una respuesta normal de las pupilas. Podemos, por el contrario, encontrar una diferencia entre una y otra, donde podemos encontrar una dilatación de una de las pupilas, que es la midriasis, y ver la respuesta de la luz. La midriasis unilateral sin respuesta a la luz en un paciente en coma y que tenga una postura extensora nos habla de un incipiente cuadro de herniación cerebral. Ya lo vamos a ver más adelante. La miosis de ambas pupilas nos habla de un daño difuso a nivel de la protuberancia. Y cuando hay unas pupilas midriáticas no reactivas a la luz bilateral, hay un daño profundo, difuso, a nivel diencefálico. Es decir, que el examen de las pupilas nos da una idea del grado de sufrimiento cerebral que está teniendo el paciente, siendo la más importante tratar de detectar la anisocoria con la midriasis unilateral, porque es ahí cuando en la fase prehospitalaria tenemos que tomar ciertas medidas porque le pueden ayudar o salvar la vida del paciente. Porque empezamos a buscar
en la fase prehospitalaria, signos clínicos de herniación cerebral. La herniación cerebral es cuando, ante la presencia de masas intracraneanas que suceden en forma abrupta, como en un traumatismo de cráneo, las estructuras cerebrales pierden la capacidad de acomodación y hay desplazamientos de estas estructuras a través de hendiduras naturales. La más frecuente es la herniación uncal, que se hace a través de la tienda de la cara mesial o media del lóbulo temporal, y al herniarse por la tienda del cerebro comprime el tercer par craneano que lleva las fibras fotomotoras de la pupila y termina dando la midriasis, y al mismo tiempo comprime el mesencéfalo que nos da la postura de descerebración. Hay otras herniaciones como la herniación subfalcial, la herniación transtentorial descendente y la herniación de las amígdalas cerebelosas a través del foramen magno. ¿Qué hacemos en la fase prehospitalaria cuando sospechamos fuertemente que estamos ante un cuadro de herniación cerebral? Y volvemos a repasar. Paciente en coma con un Glasgow menor a 8 o que tenía un Glasgow mejor y en el proceso de compensación del paciente le cae 2 o más puntos en su escala de Glasgow. Lo revisamos y encontramos que tiene una diferencia en el tamaño pupilar, una anisocoria con midriasis, y le detectamos una postura de descerebración. En ese punto se debe intubar e hiperventilarlo al paciente con bolsa 20 ciclos por minuto y observar y controlar si desaparecen los signos de enclavamiento, es decir, si desaparece la postura de descerebración y si desaparece la midriasis. No se recomienda el uso de manitol en forma de tratamiento en la fase prehospitalaria. ¿Y por qué hacemos la hiperventilación? Aquí vamos a la doctrina de Monroe-Kelly, que dice que en un cráneo rígido, no extensible como el del bebé, sino un cráneo rígido del adulto, estas son cantidades aproximadas, tenemos 80% de cerebro, 10% es sangre y 10% es líquido cefalorraquídeo. Esta es una situación normal de un cerebro compensado y maneja una presión intracraneana de 10 milímetros de mercurio. Cuando aparece una masa, llamémosle un hematoma extradural, subdural, un foco de contusión cerebral, dentro del cerebro se desplaza sangre del contenido vascular y se desplaza líquido cefalorraquídeo. Cuando la masa no es tan importante, se compensa y el cerebro está bien, pero a presión un poco más alto que el cerebro normal. Cuando la masa es más grande, pierde la capacidad compensatoria y se dispara la hipertensión endocraniana y estamos ante cuadros incipientes de herniaciones cerebrales. ¿Por qué se provoca eso? Porque los vasos sanguíneos cerebrales, que es el punto donde más podemos actuar, nosotros no podemos actuar, por lo menos en la fase prehospitalaria, sobre la cantidad de líquido cefalorraquídeo ni sobre la masa cerebral. Así que la idea es actuar sobre los vasos sanguíneos cerebrales. Entonces, cuando hay, por ejemplo, una caída de oxígeno, aumento de dióxido de carbono o hipotensión, los mecanismos compensatorios del flujo sanguíneo cerebral generan una dilatación arteriolar y hay una vasodilatación. Aumenta el volumen de sangre dentro del cerebro, dentro del cráneo, lo cual eleva la presión intracraneana y disminuye la presión de perfusión cerebral. Es decir, que el cerebro, a pesar de tener más sangre, tiene una presión de perfusión menos efectiva y empeora la condición neurológica. Eso se corta activando una cascada vasoconstrictora. Nosotros al intubarlo e hiperventilarlo hacemos caer el dióxido de carbono, lo cual genera una vasoconstricción, disminuye el volumen total de sangre, cae la presión intracraniana y mejora la perfusión cerebral. Está demostrado que durante 30 minutos protege de cierta manera ante un cuadro de enclavamiento una hiperventilación controlada.
Por último, en cuanto a la fase prehospitalaria, es muy importante que el médico que asiste a un paciente con traumatismo cráneo documente el trauma. Si es posible, tiene que tratar de indagar las causas y mecanismos, tiempo aproximado de la injuria, el estado neurológico inicial y luego de la reanimación del paciente, dejar asentado cómo estaban las pupilas, si había anisocoria y respuesta a la luz, y documentar las lesiones asociadas. Toda esta información le va a servir al médico que le va a tocar asistirlo en la fase hospitalaria. Y esto lo podríamos graficar de la siguiente manera. Asistimos a un lugar donde hay un paciente con un trauma de cráneo y luego de la reanimación determinamos que está con un Glasgow de 14 o 15, lo trasladamos a una guardia simple a observación. Si el Glasgow del paciente está entre 9 y 13, lo trasladamos a una guardia de mayor complejidad que tenga la posibilidad de realizar una tomografía, tenga la posibilidad de internar en terapia al paciente y tenga un servicio de neurocirugía disponible. Si por el contrario el paciente está en coma y el Glasgow es menor a 8 y tiene sin apertura ocular, sin respuesta verbal y tiene respuesta motora entre 3 y 5 y las pupilas son isocóricas, lo intubamos y normoventilamos. Si por el contrario el Glasgow es más bajo y te presenta una anisocoria, lo intubamos y lo hiperventilamos. Y aquí estamos resumiendo las medidas que tomamos para empezar a tratar el enclavamiento por hipertensión endocraniana o masa cerebral en la fase prehospitalaria. Pasamos al segundo punto, que es revisar las medidas que tomamos en la fase hospitalaria de atención de un trauma de cráneo. Y aquí tenemos dos objetivos. Mantener o restaurar, si no se había logrado restaurar en la fase prehospitalaria, la homeostasis, es decir, que el paciente no tenga hipoxia, que no tenga hipotensión, que no tenga hiperhipoglucemia, corregir la hiper o hiponatremia y la hipocapnia. Y detectar y tratar precozmente las lesiones neurológicas que requieran un tratamiento quirúrgico. Bueno, aquí revisamos toda la vía aérea y el patrón ventilatorio del paciente. Estas son las causas para intubar a un paciente. Y en cuanto a la ventilación, ya en la fase hospitalaria tenemos un objetivo más alto. Queremos llegar a una saturación de 95% y mantener, si el paciente no tiene una anisocoria, un dióxido de carbono entre 35 y 40 milímetros de mercurio. En cuanto a la circulación, vamos a tener un objetivo de tratar de tener entre 90 y 110 milímetros de mercurio de presión sistólica para mejorar la perfusión cerebral. Vamos a trabajar en identificar y detener los sangrados activos. Vamos a tratar de tener dos accesos venosos cortos de grueso calibre para el aporte de soluciones salinas isotónicas. No hay que utilizar soluciones hipotónicas como la dextrosa y tampoco el manitol profiláctico en la primera etapa de la fase hospitalaria. Vamos a monitorear a los pacientes en su frecuencia cardíaca, saturación, presión arterial no invasiva y temperatura. Y el examen neurológico es repetido. Volvemos a ver, otra vez determinamos la escala de Glasgow al ingresar y durante la permanencia en el hospital, diámetro pupilar y respuesta a la luz, y ya empezamos a buscar otros signos neurológicos como la presencia de un foco, como un déficit motor. Y así, cuando ya logramos toda esta estabilidad en el paciente, lo clasificamos. Y lo clasificamos al trauma como mínimo, leve, moderado o grave. El traumatismo del cráneo mínimo es el paciente que luego de un trauma tiene un Glasgow de 15 sobre 15. Por lo general, el paciente no ha tenido pérdida de conocimiento. Leve es cuando el paciente, luego de una pérdida de conocimiento de menos de 5 minutos, tiene un Glasgow entre 14 y 15. Es decir, que está casi normal. Puede tener amnesia del episodio, es parte del traumatismo, y puede tener algún grado de pérdida de memoria anterógrada que se extiende hasta 6 horas posteriores al trauma. No deja de ser parte del mismo traumatismo y también lo clasificamos como leve. El trauma de cráneo moderado
es cuando el paciente tiene entre 9 y 13 de Glasgow. Por lo general hay una pérdida de conocimiento más prolongada y podemos detectar alguna debilidad, foco neurológico o convulsión. Por último, el paciente que no abre los ojos, es decir, que tiene un Glasgow menor a 8, lo clasificamos como un trauma de cráneo grave. Aparte de clasificarlo como mínimo, leve, moderado y grave, vamos a buscar factores de riesgo que aumenten la posibilidad del paciente de tener lesiones cerebrales. Y esos son pacientes mayores de 60 años o menores de 2 años, donde tienen menos defensas ante los traumatismos, pacientes anticoagulados o con coagulopatías, pacientes donde el mecanismo del trauma ha sido de alta cinética, por ejemplo, accidente de moto a alta velocidad o accidente automovilístico en ruta, o cuando el paciente, además del trauma de cráneo, tiene lesiones o traumas en otros órganos o sistemas, o cuando el traumatismo de cráneo ha ocurrido durante el abuso de alcohol y drogas, o el paciente refiere a una neurocirugía previa, o cuando inmediatamente después del trauma presenta una convulsión, o cuando tiene signos clínicos en su examen físico de fractura de base de cráneo, o signos de hundimiento, o ojo de mapache, signo de Batley, ya vamos a ver algunas imagencitas, signo de sangrado o fístula de líquido cefalorraquídeo por oído o por nariz. También cuando por algún motivo el paciente se hizo una radiografía y vemos el trazo de una fractura en la radiografía de cráneo. Estos son los factores de gravedad, factores de riesgo que determinan la gravedad de un traumatismo de cráneo. ¿Y por qué es importante clasificar un traumatismo y conocer los factores de riesgo? Porque en un paciente con un traumatismo de cráneo mínimo, es decir, con Glasgow de 15 en 15, sin factores de riesgo, el riesgo de tener lesiones intracraneales es 0 y que de estas lesiones quirúrgicas es 0, es decir, nada, es muy bajo. Sin embargo, cuando el traumatismo de cráneo es mínimo, pero hay algunos de los factores de riesgo que mencionábamos antes, ya puede haber alguna lesión intracraneana y muy raramente, pero puede en algunas circunstancias ser quirúrgica. Y todo esto se va incrementando con la gravedad del trauma y la presencia de estos factores de riesgo. Una vez que se estabilizó el paciente, lo volvimos a revisar, lo clasificamos y buscamos los factores de riesgo, pedimos los estudios diagnósticos. Entre eso, la radiografía de cráneo. La radiografía de cráneo tiene valor únicamente cuando estamos asistiendo a un paciente que no tiene disponibilidad de una tomografía. Todos los demás pacientes con traumatismo de cráneo moderado y grave deben estudiarse obligatoria o mandatoriamente con tomografía, y en los casos con traumatismo de cráneo mínimo o leves tenemos que usar criterios de selección. En el traumatismo de cráneo mínimo, si tiene factores de riesgo, le realizamos la tomografía. Y si no presenta factores de riesgo, puede darse el alta con pautas de alarmas escritas bajo la supervisión de un familiar. En el trauma de cráneo leve, si hay una tomografía disponible, le hacemos la tomografía. Si esta es normal y no hay factores de riesgo, alta con pauta de alarma. Si en la tomografía observamos algo que no nos gusta, queda internado, se observa 24 horas y si hubiera algún deterioro del paciente o el paciente está sintomático, repetimos la tomografía. Por el otro lado, si la tomografía no estuviera disponible, se le hace una radiografía. Si es normal, lo observamos por 24 horas y si hay recuperación total, lo mandamos con pautas de alarma. Si en la radiografía se esboza o se ve un trazo de fractura, hay que mandatoriamente derivarlo a realizar una tomografía. ¿Qué buscamos con esto? Hay un grupo de pacientes que popularmente conocido como TOC and Diet Patients. Son pacientes que entran a una guardia hablando y finalmente tienen malos resultados y mueren. O al paciente lo consideramos un trauma de cráneo común, leve, y lo mandamos a la casa, o queda en una camilla y atendemos a otros pacientes y cuando lo vamos a ver, lo vemos en una mala condición neurológica.
Y esto se debe que había lesiones cerebrales evolutivas, como un hematoma extradural de causa venosa, un hematoma subdural, contusiones cerebrales que se han hecho confluentes, o un edema difuso, raramente, pero puede haber hidrocefalia postraumática, lesiones vasculares por disección y neumoencéfalo. Perdón, pregunto, ¿se escucha o...? Sí, se escucha, Diego, Listo, tranquilo. perfecto, sigo adelante. Estamos muy atentos, doctor. Bueno, seguimos viendo cuáles son los criterios para un traumatismo de cráneo moderado. Siempre una tomografía. Si la tomografía es normal, queda internado en observación y se repite la tomografía en 24 horas. Si vemos alguna anormalidad, y ya vamos a ver cuáles son las posibles anormalidades, lo internamos en terapia, repetimos la tomografía entre 6 y 12 horas, de acuerdo al cuadro clínico del paciente, y le avisamos al neurocirujano que esté atento. En los traumas graves, siempre tomografía, siempre se interna en terapia y siempre el neurocirujano debe estar advertido. Por lo general, repetimos la tomografía en 12 horas. ¿Por qué repetimos la tomografía? Porque muchas de las lesiones son evolutivas. De entrada pueden no ser quirúrgicas y más adelante pueden requerir algún tipo de tratamiento. Y ahí pasamos al tercer punto con respecto a los traumatismos de cráneo. Someramente y rápidamente vamos a tratar de describir, para hacer un repaso de cuáles son las posibles lesiones cerebrales en un traumatismo. Y así tenemos dos clasificaciones. La primera las clasifica en lesiones primarias y secundarias. Las primarias surgen directamente del efecto del trauma sobre el cráneo y el cerebro. Puede ser una fractura, un hundimiento, el hematoma extraxial como el hematoma extradural o subdural. Llamamos extraxial porque están fuera del tejido cerebral. Y lesiones intraxiales como la contusión cerebral y el daño axonal difuso. En cuanto a las lesiones secundarias, surgen como consecuencia de las lesiones primarias asociadas a la mala perfusión cerebral que surge luego de un traumatismo por ruptura de la barrera hematoencefálica y pérdida de la autorregulación del flujo. El edema, el swelling, que es muy parecido, las isquemias, los infartos y las herniaciones cerebrales. Y una segunda forma de clasificarlos son lesiones craneales y cerebrales, craneales a nivel de la calota y de la base del cráneo, en la calota una fractura lineal, hundimiento o expuesta, y en la base con fístula de líquido o con compromiso de paracraneal. Y en cuanto a las cerebrales, las focales, como son las extraxiales, el hematoma extradural y subdural, e intraxial, la contusión cerebral. Difusas, como el daño axonal difuso, edema, hipoxia isquémica, y lo más frecuente de ver, que son las formas mixtas. El objetivo de la atención inicial es detectar lesiones que puedan requerir cirugías y trabajar para evitar el daño secundario, para tratar de lograr los mejores resultados posibles. Y ahora vemos algunos ejemplos. Por ejemplo, es una fractura múltiple con una colección extradural subyacente. Esta es una fractura hundimiento, esta lesión en punta que supera la tabla interna es muy epileptógena y por lo general se asocia a un foco de contusión edematoso hemorrágico cerebral. Fracturas en la base del cráneo que pueden provocar fístula de líquido o lesión del séptimo par a medida que transcurre por el peñasco. Signos clínicos de fractura de base de cráneo. El ojo de mapache, que consiste el hematoma bipalpebral, nos habla de una fractura que pasa por la fosa anterior. El signo de Battle o el hematoma retroauricular nos habla de una fractura de base de cráneo que pasa por la mastoides y el peñasco. La rinorragia puede o no estar asociada a pérdida de líquido cefalorraquídeo por la nariz y se asocia a fractura de base de cráneo anterior. Y la otorrasquia, que es líquido cefalorraquídeo por el oído, habla de una lesión a nivel del peñasco. El hematoma extradural es una lesión focal extraaxial y se provoca por lo general por una laceración a nivel de la arteria meningia media. Es un sangrado que ocurre en forma rápida porque es de origen arterial y se acumula
entre el cráneo y la dura madre, que se va despegando del cráneo, donde suele estar adherida, y sobre todo a nivel de los márgenes de la sutura, donde queda anclado. Esto le da un aspecto característico del lente biconvexa. Convexa hacia el cráneo y convexa hacia el parénquima, quedando anclado a nivel de las suturas. El tratamiento es quirúrgico en la gran mayoría de los casos y la mortalidad está relacionada con el tiempo que pasa entre el desarrollo de los síntomas y la cirugía, es una cirugía de urgencia. El cuadro clínico clásico, que solamente se ve en el 30% de los casos, es un traumatismo de cráneo con pérdida de la conciencia y recuperación posterior, seguido con síntomas progresivos, cefalea, vómitos, deterioro de la conciencia, hemiparesia con midriasis por lesión de tercer par, que se da en un tiempo variable. Por lo general en la radiografía se alcanza a ver el trazo de fractura que pasa por la escama del hueso temporal, donde lacera alguna rama de la arteria meningia media. En el 70% de los casos, el traumatismo puede ir con o sin pérdida de conocimiento, pero hay un cuadro progresivo, constante, de cefalea, náuseas, vómitos. Primero hay una excitación psicomotriz, agitación, seguida luego de somnolencia, puede haber convulsiones, puede aparecer un foco motor y finalmente la midriasis, la anisocoria debido a la midriasis. En la gran mayoría de los casos el tratamiento es quirúrgico. Todos los extradurales de más de 1 centímetro de espesor o cualquier extradural que sea sintomático y siempre en la fosa posterior tiene conducta quirúrgica. Solamente tenemos una conducta expectante o conservadora en los hematomas extradurales de menos de 1 centímetro de espesor o que cuando tienen menos de 1 centímetro y son asintomáticos o una leve cefalea y somnolencia. Pero por lo general el tratamiento es quirúrgico. Esta es la imagen del lente biconvexa, una colección hiperdensa en la tomografía que va hasta el hueso y despega la dura madre desde la sutura coronal hasta la sutura lambdoidea y se hace esta panza que desplaza las estructuras cerebrales de la línea media y provoca una herniación subfacial en este caso. Esta es una imagen quirúrgica, luego de clampear la piel, abrir una ventana ósea, se ve el coágulo en el cerebro. El subdural, por el contrario, tiene muchas formas o varias formas. Se debe, por lo general es de origen venoso y se debe a laceraciones de venas puente que van desde la corteza cerebral a la dura madre o por laceración de la corteza cerebral que queda sangrando hacia el espacio que está entre la dura madre y la pía madre, es decir, entre la dura madre y el cerebro. Se va acumulando más lentamente, por lo general son traumas más graves. De acuerdo al tiempo de evolución, uno siempre tiene que preguntar el tiempo de que ocurrió el traumatismo, son agudos si se da entre el día 1 y 3, subagudos entre el día 4 y 20 y crónicos más del día 20, o sea, después del día 21. Lo clasificamos en laminares si tienen menos de 1 centímetro de espesor o el clásico más de 1 centímetro. Y la imagen tomográfica es de una imagen hiperdensa, cóncavo-convexa, convexa hacia el hueso y cóncavo siguiendo la forma y la estructura cerebral. Suelen estar asociadas a contusiones cerebrales subyacentes al hematoma y edema cerebral. Bueno, este es el cuadro clínico, por lo general hay una pérdida de conocimiento más larga, el paciente entra más sintomático de entrada que el paciente con el hematoma subdural, como decíamos, hay una laceración del parénquima, y cuando hacemos la tomografía vemos un desplazamiento de la línea media desproporcionada para el tamaño del hematoma, porque se suma el hematoma más la contusión más el edema cerebral. Por lo general, el pronóstico del hematoma subdural agudo tiene una mortalidad entre el 50 y el 90%. Depende de cómo se produzca, de las lesiones subyacentes, la condición clínica del paciente y el tiempo que se tarda en realizar la cirugía de evacuación. Tiene mejor pronóstico cuando es por laceración venosa, no hay compromiso cerebral.
y eso suele verse en pacientes ancianos, demenciados o epilépticos, donde han perdido el volumen cerebral, las venas puentes están más tensas y son más pasibles de lacerarse ante traumatismos menores. Perdón, Diego, ¿podés levantar un poquito más la voz? Porque algunos no te escuchan bien. Me acerco un poco más. Bueno, y pongo algunas imágenes, avísame, Moni, si no se escucha. Pongo algunas imágenes de hematoma subdural. Esto es un hematoma subdural agudo, grande, que tiene por lo menos 3,5 centímetros de espesor en la región frontal. Es la imagen cóncavo-convexa. Convexa contra el cráneo, cóncavo contra el cerebro, con edema cerebral, borramiento de surcos y cisuras y desplazamiento de la línea media. Este es otro del otro lado, de similares características. Este es un hematoma subdural crónico, tiene más de 20 días y se ha ido acumulando líquido progresivamente, desplazando las estructuras cerebrales. Este es un hematoma subdural subagudo y vemos cómo aquí del lado sano vemos los surcos y cisuras, de este lado están todos colapsados y empieza a desplazar las estructuras cerebrales. Las contusiones cerebrales son lesiones intraaxiales. Hay una disrupción del parénquima cerebral por efecto directo del trauma o contralateral al golpear el cerebro contra estructuras de relieve dentro del cráneo, como son la fosa anterior, la fosa media o la hoz del cerebro. Predomina la disrupción vascular. Tienden a ser evolutivas, es decir, a progresar, y suelen confluir y generar rápido deterioro por efecto de masa. Ahí vemos el ejemplo de una contusión mixta, edematosa por la imagen hipodensa y hemorrágica por la imagen hiperdensa. Por efecto de trauma directo, vemos aquí un cefalohematoma que evidentemente el trauma fue de ese lado. La hemorragia subaracnoidea traumática es ruptura de sangre venosa al espacio subaracnoideo, y lo pongo para tener en cuenta porque es la causa más frecuente de hemorragia subaracnoidea, pero siempre tenemos que preguntarnos cuando va a un paciente en la guardia y le hacemos una tomografía y tiene hemorragia subaracnoidea, ¿qué es lo que ocurrió primero? El paciente tuvo un accidente, se golpeó y tiene una hemorragia subaracnoidea traumática, que suele ser lo más común, pero también no podemos olvidarnos que puede haber tenido una hemorragia subaracnoidea espontánea que haya generado la caída y el traumatismo de cráneo. Entonces siempre tenemos que tener presente que puede ser consecuencia del trauma o puede ser la causa del trauma. Es muy importante determinarlo porque tienen conductas diferentes. Este es un ejemplo de una hemorragia subaracnoidea traumática. Ocurre en lugares diferentes a la hemorragia subaracnoidea aneurismática. En la traumática suele ser en la convexidad. La subaracnoidea por ruptura de un aneurisma, es decir, aneurismática, es en las cisternas de la base del cráneo. La lesión axonal difusa o daño axonal difuso lo tenemos que tener en cuenta en pacientes que vienen en coma o con un compromiso neurológico severo y no tenemos grandes lesiones en la tomografía. En general, aquí hay una disrupción neuronal. No hay gran daño vascular, pero sí una disrupción neuronal. Y lo vemos cuando la cinética del trauma se debe a que hay fuerzas directas y que fuerzas de aceleración angular que provocan disrupción a nivel cerebral. Los pacientes entran en coma y las tomografías no muestran demasiado. Y cuando le hacemos la resonancia magnética, vemos que hay áreas de disrupción a nivel del tronco encefálico muy próximo al sistema reticular ascendente que hace que el paciente le cueste recuperar la conciencia. También aquí en este caso vemos una disrupción, una lesión a nivel del cuerpo calloso. El pronóstico es moderado en estos pacientes. Hay formas más leves y formas más graves. Cuando pasamos un paciente a la terapia, los terapistas nos van a hablar de la escala de Marshall, que bueno, hay que conocer la escala, pero nosotros como médicos generalistas vamos a mirar en una tomografía.
vamos a buscar lesiones hiperhipodensas, vamos a ver las estructuras anatómicas y vamos a tratar de determinar si alguna de estas lesiones tiene efecto de masa. Vamos a mirar las cisternas, si hay colapso de las cisternas de la base del cráneo, y vamos a buscar si hay desplazamientos de la línea media. Estas son las cisternas de la base del cráneo a nivel de la incisura de la tienda, que normalmente tienen que tener una capa de líquido que las protege. También tenemos que mirar la corteza, si están presentes los surcos y circunvoluciones. Y a nivel de los ventrículos podemos trazar una línea por la parte media y ver si las estructuras están simétricas cada uno de su lado. En ese sentido hay que interpretar la posición. Muchas veces los pacientes no colaboran con la tomografía, se mueven, entonces siempre hay que tratar de tener una idea de en qué posición se ha tomado la tomografía. Si nosotros vemos masas, vemos colapso de cisternas, desplazamiento de estructura o desplazamiento de línea media, vamos a tener una idea de la gravedad del trauma, de que hay daño secundario o que hay lesiones primarias. Bueno, en terapia se encarga de todo el monitoreo, tratamiento, seguimiento de estos pacientes, que suele ser el seguimiento de nuestras cirugías. Y pongo algunos ejemplos de este paciente, por ejemplo, que vemos un hematoma sudural laminar chiquitito, pero vemos que no tiene surcos en la convexidad, las cisternas están prácticamente borradas, la línea media está muy desplazada, desproporcionado con respecto al hematoma sudural. Aquí se ha sumado el hematoma sudural, probablemente haya una contusión cerebral que no la alcanzamos a ver, pero hay un edema hemisférico que está participando en el cono de presión que desplaza. Este paciente debe operarse. Aquí vemos un foco de contusión que parece un foco de contusión en el polo temporal por acción directa del trauma, pero cuando vemos la tomografía posterior vemos que afecta el lóbulo frontal, el lóbulo temporal, edema difuso y desplaza la línea media. Tenemos los ventrículos casi del otro lado. También hay que tener un gesto quirúrgico para descomprimir esta lesión. Aquí hay un foco de contusión edematosa. Aquí hay un foco de contusión hemorrágica sin edema perilesional, con todas las estructuras bien ubicadas en la línea media. Aquí hay un foco de hemorragia subaracnoidea y un foco de contusión hemorrágica que ha evolucionado a una lesión de mayor tamaño. Esto quería recalcar, las contusiones son evolutivas y confluentes. Tienen a agruparse, crecer y a veces producir efectos de masa. Como por ejemplo esta, que afectó todo el lóbulo frontal derecho y cuando vemos aquí en esta tomografía desplaza las estructuras de línea media. Hay que tener algún gesto quirúrgico que descomprime y restituya las estructuras a la línea media para manejar el efecto de masa y la hipertensión endocraniana, y evidentemente ya tenía una hernia por debajo de la hoz del cerebro. Por último, el cuarto punto que vamos a revisar son algunas apreciaciones sobre el traslado de los pacientes neurológicos dentro de las instituciones. Con frecuencia requieren traslados, hacer ecografía, hacer una tomografía, tanto dentro como fuera de la institución, más raramente una resonancia magnética. Y en este periodo en que trasladamos al paciente, corre riesgo de sufrir complicaciones y empeorar su condición. Entonces hay que tener en cuenta ciertas medidas para minimizar este riesgo. Y cuando uno indica un estudio, tiene que poner en la balanza el riesgo del traslado contra la información que nos va a dar el estudio. ¿Cuáles son los objetivos durante el traslado? Minimizar los riesgos y mantener las medidas terapéuticas que ya están instaladas en estos pacientes. Y aquí pongo algunas de los que a mi criterio son recomendaciones útiles para el traslado de los pacientes. En nuestras instituciones tenemos que tratar de fomentar la adquisición de tecnología con baterías, saturómetros, tensiómetros, bombas de infusión, mantas térmicas, respiradores, que permitan trasladar al paciente el tiempo habitual de un estudio, que son 30, 40, 50 minutos, y sean autónomos, no requieran estar conectadas a la electricidad. También tenemos que trabajar con la gente de planificación hospitalaria para que cuando hagan las reformas institucionales se adecue la institución que permita el traspaso de camillas. O sea, lo ideal es que el paciente se traslade en la misma cama de la terapia intensiva a hacerse los estudios y no tengamos que
pasarlo a una camilla, luego pasarlo al tomógrafo, luego volver a la camilla, porque ahí es donde surgen los problemas. Ahí tenemos que anticiparnos a lo que puede pasar. El paciente durante la movilización y el traslado se puede extubar, se le puede salir sonda nasogástrica, vesical, la vía central, el catéter de PIC, puede cortarse, por ejemplo, la medicación que se está pasando en bomba, puede quedar sin sedación, sin inotrópicos, se desadapta el respirador, puede tener hipotermia durante un traslado, etcétera. Todo eso empeora la condición y podemos perder lo que hemos ganado tratando a este paciente solamente durante el traslado. También cuando vamos a trasladar a un paciente tenemos que trabajar la logística del traslado. El turno tiene que estar reservado y bloqueado, no podemos trasladar a un paciente crítico y que están haciendo una tomografía programada. El camillero tiene que estar disponible, tiene que estar bloqueado el ascensor para el traslado, tenemos que tener el tubo cargado de oxígeno. Bueno, son cuidados que tenemos que tenerlo previsto y considerado. Y también cuando nosotros como médicos trasladamos, tenemos que registrar los parámetros con que el paciente sale, los parámetros con los que llega a hacerse el estudio y los parámetros con que regresa a la unidad. Y dejar asentado en la historia clínica para que el médico que viene después sepa lo que ha ocurrido. Y bueno, obviamente establecer prioridades, cuáles son los riesgos del traslado versus los beneficios que vamos a obtener para seleccionar adecuadamente estas situaciones. Bueno, muchas gracias. Esa era la idea de transmitir con respecto a los traumatismos de cráneo. Y antes de pasar a los traumatismos raquimedulares, por ahí se quiere hacer preguntas o charlar o rever algún tema, estoy a disposición. No sé, no veo preguntas. ¿Usted, doctora Lorena? Doctor, la verdad es que muy claro, muchos conceptos y para los que no nos dedicamos a otras áreas, todas estas cosas tenemos que tener en cuenta porque realmente tenemos que actuar enseguida. Doc, qué difícil que es manejar a los pacientes que están alcoholizados. Sí, sí, la intoxicación con drogas y alcohol te altera el Glasgow real del paciente. La agitación, la agitación del paciente es una de las causas de hipertensión endocraniana, y cuando eso se extrema, tenemos que considerar la posibilidad de una sedación profunda y a veces hasta requiere intubación y ventilación hasta que mejore la condición, porque nos puede empeorar la condición del paciente, sobre todo cuando logramos hacer la tomografía y vemos algún tipo de lesión que pudiera empeorarse, por ejemplo, un foco de contusión cerebral. Acá hay una pregunta que dice que si la presión intracraneana aumenta, ¿se podría usar el manitol? Sí, el manitol está recomendado como medida terapéutica dentro de tratamientos por periodos cortos, bajo monitoreo y supervisión. Tenemos que tener muy buena anatremia, porque acordarse que el manitol expolia o sea, hace una expoliación del sodio y altera la coagulación. Entonces, tenemos que yo en general se usa dentro del ámbito de la terapia intensiva, que no es el objetivo de esta charla. Nosotros estamos viendo a los pacientes en la guardia, básicamente. Por ahí, en un paciente con signos severos de hipertensión endocraniana y que nosotros pensamos que pueda requerir una cirugía, es preferible una hiperventilación breve, 30-40 minutos hasta que se tome la conducta, y si eso no fuera posible por cualquier motivo, las soluciones salinas hipertónicas en base a cargas de cloruro de sodio es la mejor opción. Yo te voy a hacer una pregunta que es siempre mi gran miedo. ¿Cómo diferencias el mínimo del leve del traumatismo encefalocraneano? Porque vos dijiste, si es mínimo, lo puedo mandar a la casa. Sí, traumatismo del cráneo mínimo es el paciente que no perdió el conocimiento y está con 15 de Glasgow. O sea, se acuerda del trauma, te refiere todo lo que ha pasado, está oligo o asintomático, una leve cefalea, dolor en el sitio del impacto. En cambio, el traumatismo de cráneo leve, el paciente perdió el conocimiento, tiene algún grado de amnesia del episodio,
y la respuesta que te da está en un rasgo de 14 o 15, es decir, no es del todo orientado, no se acuerda de muchas cosas. Ahí hay que tener un puntito más de suspicacia, digamos, pensar que pueda tener algo más marcado. El traumatismo mínimo vos lo ves y es una persona que está perfectamente bien y no sé si quedó grabado, yo siempre el consejo que le doy es pautas de alarma estricta, o sea, escritas, anticefalía persistente que no cede con el analgésico, vómitos, depresión, o sea, que se duerme y no se despierta, y siempre bajo la supervisión de un familiar, esas pautas de alarma lo tienen que obligar a volver a la consulta para o hacer la tomografía o repetir la tomografía. Adriana, ¿vos levantaste la mano para algo? Sí, 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 no, solamente, bueno, excelente el tema, la verdad que amplísimo, como lo Sí, es un poco prácticamente fue un poco extenso. todos los aspectos, pero nos reviene a todos. Bueno, solamente una cosa de la comunicación con la familia, por esto de la dinámica de los pacientes, que hay que tener una muy buena comunicación con la familia, estar permanentemente, porque son pacientes que cambian rápidamente, como decías vos, de estar Así hablando es. a salir a morir, y eso muchas veces, sobre todo en pacientes jóvenes, es muy complicado. Es un reclamo que permanentemente te hace la familia de vino caminando, vino hablando y de pronto lo llevamos muerto, o sea que hay que tener muy buena comunicación familiar. El tema de los traslados no es una cosa menor porque tenemos mucha complicación, esa falta de logística, de gestión y de todo lo demás es algo que uno lo vive a diario, que me parece que es un dato muy importante. Y después, bueno, una cosita que creo que no lo has mencionado y que por ahí puede ser útil para ir pensándola hasta que llegue el cirujano, el neurocirujano o el neurólogo, que es corticoides sí, corticoides no, anticonvulsivantes sí, anticonvulsivantes no. Bueno, eso, nada más que Bien, perfecto. para el médico que En corticoide hay trabajos prospectivos randomizados que hablan de que no mejoran en nada la respuesta neurológica, el estado neurológico, por el contrario, aumenta el riesgo de infecciones. En general no se recomienda el uso de corticoide, mucho tiempo se lo ha utilizado. La anticonvulsivante, mandatorio, carga y mantenimiento si el paciente tuvo convulsión en el periodo postraumático, y aquí un poquito es a criterio de cada uno. Yo uso en las lesiones intraaxiales en forma preventiva 3 meses de anticonvulsivante. Las intraaxiales son la contusión cerebral, la contusión edematosa, hemorrágica, la fractura, hundimiento, normal. En el extradural y el subdural no utilizo anticonvulsivante en forma preventiva, pero sí en las lesiones intraaxiales. Gracias. Doctora Barberis. No, perdón. Toqué mal. Seguimos si quiere. Bueno, vamos a tratar de ser más breve con el tema de trauma raquimedular. Cierro acá. ¿Se ve? Perfecto. Sí, excelente. Perfecto. Bueno, Lo escuchamos, Doc. Continuamos entonces con trauma raquimedular. Vamos a ir más rápido. Vamos a rápidamente ver algunas nociones anatómicas y fisiopatológicas. Bueno, la columna, esta es una vista frente, perfil y posterior. Está compuesta por la unidad básica que son las vértebras, hay 7 vértebras cervicales, 12 dorsales, 5 lumbares, 5 sacras y 4 o 5 coxigias. Tienen constituciones anatómicas diferentes, pero en general tienen un cuerpo, pedículo, apófisis transversas, las apófisis articulares, las láminas y las espinosas, y que en su conjunto protegen el elemento que va dentro del agujero vertebral, que es la médula espinal. Este es un ejemplo de una vértebra lumbar, ligeramente diferente de una vértebra dorsal y bastante más diferente de una vértebra cervical. Pero el otro elemento que le da unidad a todas estas estructuras unitarias que son las vértebras son los ligamentos y otros elementos de sostén que tiene la columna, muy importantes también. El ligamento longitudinal anterior, el ligamento longitudinal
posterior, el disco intervertebral con su parte fibrosa periférica y la parte pulposa central, las cápsulas articulares, entre las láminas están los ligamentos amarillos, entre las apófisis espinosas el ligamento interespinoso y por encima de las apófisis espinosas el ligamento supraespinoso. Esto le da firmeza y sostén a la columna y el cierto grado de flexibilidad que permite los movimientos. Dentro del agujero vertebral va la médula. La médula es una extensión, es parte del sistema nervioso central, que termina engrosándose en dos puntos, uno a nivel cervical dando el plexo cervical y otro a nivel lumbosacro que da el plexo lumbosacro, desde donde salen las raíces nerviosas que forman los plexos y terminan dando la inervación sensitiva, motora y autónoma a los miembros superiores e inferiores. A su vez, la médula tiene una somatotopía propia. Al revés de la porción central, la sustancia gris está en el medio, recubierta de sustancia blanca. Y en la sustancia blanca van las fibras sensitivas, que están en azul, aquí bien periféricas, que llevan la información táctil, discriminativa, dolorosa y térmica, y en la parte posterior, en el haz de Gold y Burdach, la información sensitiva protopática o profunda, la sensación vibratoria, posicional y demás. Y en rojo están los haces córtico-espinales que llevan la información motora desde tanto en el cordón anterior como en el cordón lateral hacia las neuronas del asta anterior de la médula. Rápidamente, la epidemiología, me he basado en la información de Estados Unidos, habla que tiene una incidencia de 30 a 50 casos de traumas raquimedulares cada 1 millón de habitantes, pero determina una prevalencia de entre 500 y 900 personas cada 1 millón de habitantes. Es 3 o 4 veces mayores en hombre, igual que el trauma de cráneo. La edad media es 30 con un pico a los 25 y otro después de los 60. Es raro en menores de 16 años debido a la laxitud de los ligamentos. Entre las causas son similares: accidentes de tránsito, caídas de altura, accidentes durante la práctica de deporte y la violencia urbana. Y en cuanto a la localización de los traumatismos raquimedulares, a nivel cervical es más del 50%, 30% en la columna dorsal, 15% lumbar y 4% en la columna sacra. Siempre suelen estar asociados a trauma de cráneo, tórax, lesiones graves de órganos y disecciones vasculares. Y puede haber diferentes tipos de traumatismos raquimedulares. Están las lesiones osteoligamentarias, es decir, que no hay compromiso neurológico, pero sí de las estructuras de sostén, de las vértebras, los ligamentos. Lesiones puras neurológicas, lesiones medulares propias, como ya vamos a ver, pero lo más frecuente de todo es que haya lesiones combinadas, que a partir de una lesión osteoligamentaria se dañe el sistema nervioso. A nivel de la columna cervical, el 35% está ocupado por la médula, en la columna cervical alta, que incluye el foramen occipital, el atlas y el axis. Por debajo de ese 3, el 50% del espacio lo ocupa la médula. Y en la columna dorsal, el 70% del espacio lo ocupa la médula. Es decir, que una lesión a nivel dorsal tiene más chances de provocar lesiones neurológicas. Lo mismo que para el trauma de cráneo se repite en la fase prehospitalaria, con ciertas consideraciones cuando sospechamos algún tipo de traumatismo raquimedular. Movilizar al paciente en bloque para no empeorar una lesión que pueda ser inestable. Utilizar tablas para el traslado y el apropiado colocación y uso del collar cervical. Eso lo tenemos que tener siempre en mente. Bueno, las mismas fases que para el traumatismo de cráneo, que son las que vamos a plantearnos para manejar un trauma cervical, darle prioridad a la estabilidad cardiorrespiratoria, el tratamiento de la parte circulatoria, al mismo tiempo inmovilizamos la columna cervical y hacemos un examen neurológico somero y nos remitimos luego a los estudios complementarios. Repetimos lo mismo.
Y volvemos a lo que había comentado recién. En el paciente politraumatizado siempre se debe sospechar una lesión de la columna cervical. Por eso, inmovilizar el cuello con un collar hasta que se complementen los estudios. Para intubar a un paciente con sospecha de lesión en columna cervical se utilizan 2 operadores. Lo mismo que para el trauma cerebral es mandatorio lograr una buena oxigenación, una buena perfusión del tejido, porque eso complica la evolución del paciente. Hay un periodo crítico donde cualquier lesión medular empeora por hipoxia e hipotensión, individualmente o sumada a estas 2 condiciones. La hipoxia y hipotensión favorecen el desarrollo del edema y la isquemia, que son daños secundarios, o sea, independiente del trauma directo. Tener en cuenta la asociación de trauma de cráneo con fractura cervical, trauma de tórax con fractura dorsal y el trauma de pelvis con fractura lumbar. En nuestra cabeza tiene que estar perfectamente asociado y tratarlo como si lo tuvieran hasta que descartemos lo contrario. Aquí hay un dibujito que, por ahí lo que más nos impresiona el trauma de cráneo, pensar que también puede estar lesionada la columna cervical y proceder en consecuencia. Y la asociación de múltiples lesiones con otras lesiones de otras partes de la columna también tiene que estar en nuestro radar. El examen neurológico del paciente con sospecha de traumatismo raquimedular empieza desde que lo observamos al paciente y vemos si tiene movimientos espontáneos de las extremidades, o tratamos de determinar si tiene algún tipo de respiración anormal porque no puede usar alguno de los músculos respiratorios. Y cuando rotamos en bloque, hacemos una inspección somera y rápida, tanto inspección y palpación de la columna, tratando de determinar si hay deformidades o asimetrías o diferencias en el espacio entre las apófisis espinosas. También la presencia de hematomas puede indicarnos de una lesión y nos dirige a dónde apuntar los estudios. Cuando examinamos más profundamente la parte del examen neurológico de un paciente con sospecha de trauma raquimedular, examinamos la motricidad, sensibilidad al tacto, sensibilidad profunda protopática y buscamos los reflejos. Mucho tiempo, y al día de hoy todavía se utiliza para clasificar una lesión raquimedular, la escala de Frankel. La escala de Frankel va de la A a la E, donde A es una lesión neurológica completa y E es una función neurológica normal. En el medio tenemos lesiones incompletas de la médula, donde la B es la más grave, hay una preservación sensitiva sin preservación motora. En la C hay una función motora no útil, es decir, que no vence gravedad, y la D hay una función motora útil donde el paciente vence la gravedad. Ya vamos a ver más adelante por qué es importante determinar si la lesión es completa o incompleta. La escala de Frankel, que al día de hoy se sigue utilizando mucho, en centros más especializados se ha reemplazado por esta planilla, que suelen estar en las guardias, que es la escala de deterioro Hasia-Insov, donde hay una descripción somera y detenida de los grupos musculares motores, de los dermatomas sensitivos, determina el nivel neurológico nivel neurológico general, nivel sensitivo, nivel motor, si la lesión es completa o incompleta y si hay zona de preservación parcial, determinando un score que sirve para repetirlo día a día y ver si hay mejoría o empeoramiento del cuadro neurológico. Y entre la terminología que usa esta escala está el nivel neurológico, que es el nivel más bajo con función normal a ambos lados del cuerpo. Nivel motor es el nivel más bajo con función motora normal. Lo mismo para el nivel sensitivo, nivel más bajo con función sensitiva normal. Nivel esquelético es la zona de mayor daño en la vértebra más dañada en la radiología. Y la zona de preservación parcial dice zona por debajo del nivel neurológico que conserva alguna de las funciones parcialmente. Bueno, esta es la forma de medir la fuerza. La sensibilidad táctil y nociceptiva, 0, ausente, disminuida o presente y no evaluable.
Y aquí vamos a ver qué tratamos de determinar con una lesión neurológica incompleta. La lesión neurológica incompleta es cuando hay preservación de cualquier función sensitiva o motora 3 niveles por debajo del nivel neurológico. El nivel neurológico era el nivel más bajo donde la función neurológica es normal. Es decir, que puede haber un nivel neurológico, por ejemplo, de 7 y tener una sensibilidad de 10. Eso es muy importante porque habla de indemnidad de la vía de la sustancia blanca y que tiene potencial de recuperación y mejoría. Y la más importante es lo que se llama la reserva sacra o sacral sparring, que hay que rehacerlo, hay que buscar si el paciente preserva la sensibilidad perianal, que está determinada por las raíces sacras, al tacto si hay contracción voluntaria del esfínter anal y si hay contracción voluntaria en flexión del dedo gordo del pie. Esto habla de la continuidad estructural de las vías largas de la sustancia blanca, que tiene muy buen pronóstico de recuperación. Voy a pasar unas imágenes más adelante. ¿Por qué es importante detectar? Porque cuando hay lesión neurológica completa, es decir, que no tenemos función motora, sensitiva o autonómica por debajo del nivel de la lesión, y esto se mantiene por 24 horas, el pronóstico de recuperación casi cae a 0. Así que hay que esforzarnos por determinar si hay cualquier tipo de función neurológica preservada. Y bueno, aparte del sacral sparring, hay cuadros neurológicos incompletos especiales. El síndrome medular central, los menciono como para que lo tengamos en el radar, no es necesario acordarse, pero el síndrome medular central, el síndrome medular anterior, la hemisección medular o síndrome de Brown-Séquard, el síndrome de Cono y síndrome de Caudaquina, lo cual vamos a ver someramente. El síndrome de cordonal central, hay una lesión central en la porción central de la médula. Es más frecuente en ancianos con artrosis y en niños con hiperlaxitud ligamentaria. Característicamente el paciente puede mover los miembros inferiores, pero no puede mover los miembros superiores, y eso se debe a la somatotopía de la distribución motora dentro de la médula. El pronóstico es bueno de estos pacientes. El segundo síndrome parcial especial es el síndrome medular anterior, y se debe a un infarto de la arteria cerebral, la arteria espinal anterior. El paciente tiene afectada la motricidad, sensibilidad táctil, térmica y dolorosa completamente, pero conserva la sensibilidad profunda que dependen de las dos arterias espinales posteriores. Eso se ve cuando hay una compresión o lesión de la arteria espinal anterior por un fragmento óseo o un disco intervertebral. El pronóstico es malo. La hemisección medular, hay un síndrome especial y se ve en dos circunstancias principales. Heridas penetrantes, como por ejemplo las heridas de arma blanca, y se ve en las hernias de disco. Tienen conducta quirúrgica y el pronóstico es bueno. El cono termina entre T12 y L1 y da una parálisis flácida con relajación de esfínter y pérdida sensitiva variable. El pronóstico es malo porque evoluciona la espasticidad. Y por último, el síndrome de Caudaquina, que da una anestesia en silla de Mostán con dolor de distribución radicular y tiene conducta quirúrgica rápida con muy buen pronóstico. Hay dos terminologías, que es el SIWORA y SIWORET. SIWORA se usa, significa lesión medular sin anormalidad radiológica. Se ve en niños con hiperlaxitud ligamentaria, sobre todo en mecanismos de latigazo cervical o lesiones por aceleración angular, donde hay un síndrome parcial cordonal central, y nosotros miramos la radiografía, la tomografía y no vemos nada y no nos explicamos a qué se debe. Y se debe a eso, es que hay una hiperlaxitud,
que genera un desplazamiento anormal de la columna, daña la médula, pero luego vuelve a su posición habitual. El Siguret significa lesión cordonal espinal sin evidencia de trauma. Se ven ancianos con artrosis cervical y canal estrecho adquirido, donde un trauma mínimo provoca mínimo desplazamiento, provocando compresión y lesión sobre la médula. No es una imagen normal como la de un niño, pero tampoco se ve fracturas ni desplazamientos de las vértebras. Así que ante todo es mandatorio la clínica en estos pacientes. Bueno, aquí vemos lo que decíamos de la lesión neurológica completa. Cuando vemos un paciente con lesión neurológica completa que no se ha recuperado en las primeras 24 horas, el pronóstico es malo. Obviamente el paciente no tiene por debajo de un nivel función motora, sensitiva, no tiene control esfinteriano y neurovegetativo. Y aquí vamos a ver lo que es común de denominar el shock medular o shock espinal, que se usa ese término para definir dos circunstancias bien diferentes. Shock medular o shock espinal puede definir un cuadro de hipotensión y bradicardia por lesión medular y pérdida de regulación autonómica. Al contrario del cuadro de hipotensión por shock que va acompañado de taquicardia, cuando hay una shock medular ocurre bradicardia asociada a la hipotensión. Los anestesistas se vuelven locos. Y segundo, y que es lo más frecuente de ver, es el shock medular que se provoca ante una lesión en la médula, o lesión traumática en la médula, que provoca alteraciones hidroelectrolíticas en la médula y hay una parálisis flácida con ausencia de reflejos. Eso lo consideramos shock medular. Suele durar 3 semanas y luego de ese periodo aparece una parálisis espástica con hiperreflexia. Mal pronóstico. En cuanto a los estudios complementarios que tenemos para estudiar la columna, está la radiografía simple, la tomografía y la resonancia. La radiografía, cuando estudiamos un politrauma, un traumatismo que sospechamos lesión de ranking medular, una radiografía de columna cervical, frente, perfil y transoral. Toracolumbar, frente y perfil. Y las radiografías dinámicas, que las hacemos para ver si existe indemnidad del sistema osteoligamentario, las reservamos bajo supervisión del traumatólogo o el neurocirujano que controle los movimientos de esa columna. Se hace, no es la práctica del médico de la guardia. La radiografía de columna cervical de frente y la radiografía la más valiosa, la radiografía cervical de perfil, vamos a tratar en la de perfil determinar 4 líneas. La primera que pasa por el borde anterior de los cuerpos vertebrales, la segunda que pasa por el borde posterior de los cuerpos vertebrales, la tercera por la base de las apófisis espinosas y la última por la punta o el vértice de las apófisis espinosas. Cuando esas líneas son prolijas y bien alineadas, nos habla de una indemnidad del sistema osteoligamentario. En la radiografía de toracolumbar, nosotros vamos a ver la simetría de las apófisis espinosas, la simetría, que no haya separación entre la imagen de los pedículos. Vamos a mirar las láminas, las alturas de los cuerpos vertebrales, los espacios discales, que nos pueden hablar de alguna lesión. Por ejemplo, aquí vemos una vértebra que no tiene la simetría adecuada, se le ve como desalineada, y cuando pasó el tiempo y pasó desapercibida, tenía una fractura que empeoró con el correr del tiempo. La tomografía nos da más detalles de lesión ósea. Hoy por hoy en todos los centros de referencia suele haber un tomógrafo multi-slice que logra muy buenas imágenes, tridimensional, pero más valioso es la ventana ósea, con reconstrucciones axiales, sagitales y coronales. Nos permite evaluar el patrón de la fractura y clasificarlo. Nos muestra si hay fragmentos óseos dentro del canal raquídeo invadido y nos permite ver con mayor definición áreas de la columna que no alcanzamos a verla con la radiografía simple. Por ejemplo, aquí está dibujado, pero no se alcanza a ver por la presencia del hombro la séptima dorsal. Vemos la sexta y no vemos la séptima.
que cuando hacemos la tomografía vemos claramente que hay una disrupción con un desplazamiento. Aquí, en una radiografía de perfil, pareciera que están todas las líneas bien tiradas, bien trazadas. No hicimos la transoral y cuando vemos la tomografía, vemos un trazo de fractura sobre la base de la apófisis odontoide, que cuando miramos en la reconstrucción coronal es bien evidente y clara. Es decir, que la tomografía tiene un valor muy superior a la radiografía para valorar los traumatismos raquimedulares. Incluso en esta, donde es muy evidente una fractura de desplazamiento completa, una fractura de tipo C de raquimedular, la tomografía da imagen más detallada y nos permite planificar cómo va a ser el procedimiento quirúrgico de inmovilización que permita la rápida movilización de ese paciente. La resonancia magnética nos va a dar mayor detalle del tejido no óseo, partes blandas y el tejido neurológico. Por ejemplo, en esta misma radiografía del paciente anterior, vemos que hay una lesión medular directa por compresión, un edema medular ascendente-descendente, un fragmento discal extruido y lesión del sistema ligamentario. Bueno, vemos algunas imágenes de radiografía, la que vimos recién, donde están separadas las apófisis espinosas con una pérdida de la alineación del cuerpo vertebral, pero en la tomografía vemos fragmentos óseos sueltos dentro del canal. Yo creo que hay que complementar los estudios. Uno hace una radiografía y es como que direcciona la solicitud de la tomografía hacia determinada área en particular, y una vez que tienes eso, pides la resonancia magnética que te complementa el estudio. La resonancia nos permite valorar algo muy valioso, que es la banda de tensión posterior o los ligamentos interespinosos, supraespinosos y los ligamentos articulares. La ruptura, como en este caso que se ve un hematoma, aquí están los ligamentos normales y aquí están rotos, nos permite predecir que esta fractura se va a colapsar porque no tiene sostén y es una fractura inestable. Es muy importante la resonancia para clasificar las fracturas y determinar el tratamiento posterior. Y bueno, hablando de tratamiento, ¿cuáles son los tratamientos? Vamos a valorar el tratamiento médico con corticoides, sí o no, y el tratamiento neuroortopédico, movilización, tracción, y después vamos a ver algunos lineamientos de la cirugía. En cuanto al tratamiento médico, el NACIS había determinado una dosis de metilprednisolona, 30 miligramos por kilo de peso en bolo en 1 hora, y luego 5.4 miligramos kilo por hora las próximas 23 horas subsiguientes. Hay varios estudios que han demostrado que no solo no es útil, sino que por el contrario tiene muchos efectos adversos en la evolución del paciente en cuanto al manejo de su glucemia, predisposición a infecciones y demás. Nosotros hace algunos años había un trauma raquimedular y era una batalla salir a conseguir la metilprednisolona cuanto antes, porque no es un medicamento que siempre esté disponible. Hay veces que hay veces que no hay, y la verdad que ahora ya ha dejado de utilizarse. El tratamiento quirúrgico tiene la finalidad de restablecer la arquitectura de la columna en los planos coronales y sagitales, descomprimir las estructuras neurológicas comprimidas por discos, fragmentos discales o desplazamiento de las estructuras osteoligamentarias y estabilizar las lesiones con la mayor rigidez posible con la finalidad de lograr una movilización precoz de los pacientes. Y bueno, ahora hacemos un repaso de cómo ha ido evolucionando la historia de los tratamientos de las lesiones raquimedulares. A principios del siglo XIX, digamos, perdón, del siglo XX, tenían un 90% de mortalidad. En la década del 40 aparece los sondajes urinarios y el uso de antibióticos que mejora los resultados. En la década del 50 aparecen las ortesis de inmovilización externa. En la década del 60 aparecen las prótesis para la fijación interna de las fracturas de columna. En la década del 80 se logra seleccionar cuáles tratamientos eran mejores que otros con los trabajos multidisciplinarios, prospectivos y randomizados. Y ahora está una
ventana abierta con la nanotecnología, la estimulación eléctrica espinal y las terapias celulares. Si bien todavía no hay pautas claras de la real utilidad, pero creo que hay un futuro abierto para el tratamiento de estas lesiones que son devastadoras en los pacientes. Bueno, muchas gracias. Excelente, Diego, excelente disertación. Bueno. Acá tengo una pregunta que quedó colgada de la charla Dale. anterior. Buenas noches. Dice, el traslado de un TEC que necesita valoración neuroquirúrgica y el centro de mayor complejidad se encuentra a una distancia mayor de 3 horas. ¿Qué recaudo se debería tener? Perfecto, perfecto. Si el paciente se encuentra estabilizado hemodinámicamente, es decir, que tiene una saturación mayor a 92%, con una presión sistólica mayor a 90 milímetros de mercurio, y el paciente más allá tiene una vía aérea permeable y ventila bien, y no tiene signos de enclavamiento, es decir, no tiene una anisocoria ni nada por el estilo, se normoventila y se traslada el paciente corrigiendo. Si hubiera hipotensión se expande, si hubiera hipoxia se mejora la ventilación, pero se lo traslada a las 3 horas hasta el lugar de tratamientos. Y, o sea, aportándole soluciones isotónicas. No se hace tratamiento preventivo con manitol ni soluciones hipotónicas del edema cerebral. Si por el contrario, el médico que tiene que trasladarlo ve un signo de enclavamiento, como por ejemplo postura de cerebración o de corticación y anisocoria, lo debe hiperventilar hasta tanto lleguemos al centro de atención. ¿Alguna pregunta? Bien, no, veo un montón de felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Ha sido clarísimo, doctor. Hemos concluido hoy con la última clase del módulo de politrauma, donde creo que nos ha quedado una enseñanza en el que en todas las clases que hemos tenido, trauma de tórax, trauma de abdomen, trauma de cráneo, el objetivo principal es la tarea rápida, la observación, la examinación del paciente lo antes posible y detalladamente, y tomar conductas enérgicas, ¿sí? Para que los daños se minimicen, así es. Y la observación también, porque como usted decía, también hay daños que se manifiestan al pasar de las horas y no podemos decir, bueno, examinamos al paciente, lo vemos bien, mandamos a la casa. No, tenemos que tener objetivos en la guardia y saber contener al paciente y decirle que necesitamos un periodo de observación de acuerdo a la gravedad de lo que nosotros podamos evaluar en el trauma. Así que bueno, ha sido un módulo muy interesante con disertantes de lujo. La verdad es que excelentes profesionales nos han dado unas clases muy lindas. Bueno, gracias, Diego, gracias por tu generosidad, de tu tiempo y de tus conocimientos. Nada más. Bueno. Gracias a todos y nos vemos en el próximo módulo. Exactamente. Gracias. Dale, muchas gracias. Dale. Les damos las buenas noches a toda la audiencia y sabemos que comienza el nuevo módulo que tiene que ver con medicina interna la semana próxima y las patologías frecuentes en el adulto mayor. Solo la certificación, porque hay muchas preguntas de manera particular sobre la certificación del curso. Quería recordarles que cada colegio médico tiene un coordinador, así que por favor los certificados de cada colegio van a comunicarse con cada representante, que es la doctora Nader y la doctora Adriana Generoso de Santiago del Estero. Sí, nosotros estamos en la confección, estamos en eso. Bien. El doctor Pereira de Jujuy, la doctora Lucía Chumbita de La Rioja, y yo, la doctora Barberis, para Catamarca, para los colegiados de Catamarca.
Así que bueno, nos vamos acomodando con esa certificación y ya nos preparamos para el último módulo. Así que bueno, les damos las buenas noches, agradecidos con todos ustedes. Bueno, hasta luego, Gracias a todos. gracias. Chao, chao. Buenas noches. Hasta luego.